Oh, Ahí está, ahora, estamos en vivo. Muchas ¿listo? gracias, queridos ¿Listo? hermanos. Dios les Bueno, bendiga grandemente. Bienvenidos a mi canal, César Moncada, canal oficial. Y vamos a tener un debate sobre el primado de Pedro y tenemos a dos participantes que van a tener como moderador Osvaldo Rodríguez y Boris Glenn Soto. Él es franciscano. Entonces, ha sido un placer estar con hoy. Le voy a dar la parte de la moderación a Osvaldo Rodríguez, que va a dirigir este debate. Es un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Compartan, por favor, el video en las redes sociales. Muchas gracias. Le doy el paso a mi moderador. Gracias. buenas noches, hermanos. Hoy en esta noche vamos a tener un pequeño compartir de lo que es el primado de Pedro con nuestro hermano César Moncada, cristiano evangélico apologista, y con nuestro hermano Boris Glenn, franciscano. Vamos a tener este pequeño compartir y vamos a tratar de hacerlo de la manera más correcta, sin insultos, con todos los tiempos bien hechos y tratando de que se lleve el mejor mensaje para que todos ustedes analicen, vean todo lo que los hermanos van a exponer y en su exposición van a comenzar a enseñar qué es lo que es el primado de Pedro, que nuestro hermano Boris Glenn, él va a enseñar lo que enseña la Santa Iglesia Católica, y el hermano César Moncada va a tratar de refutar lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Bueno, pues yo les pido a nuestros hermanos, al hermano César Moncada, el hermano Boris Glenn. Primero comenzamos con el hermano Boris Glenn, que se presente, tiene 1 minuto para presentarse, y después pasamos con nuestro hermano César Moncada. Adelante, hermano Boris Glenn. Ok, muchas gracias, Ubaldo Rodríguez, y a César también muchas gracias. Es un placer el poder acompañarles esta noche en esta transmisión, una noche totalmente estrellada aquí en el cielo de La Paz, Bolivia. Les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Pertenezco al movimiento, o mejor dicho, al carisma franciscano de la Iglesia Católica. Soy franciscano de la Tercera Orden, y pues es un placer el poder compartir este tema que también es muy interesante, y con dos personas que aquí están de moderador, Ubaldo, y pues esta vez le toca ser mi rival a César Moncada. Adelante, Ubaldo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Boris. Y bueno, pues pasamos ahora con nuestro hermano César Moncada para que se presente y para que diga de qué congregación es, y para que él también enseñe un poquito de lo que él es como apologeta. Pasamos con nuestro hermano César. Muchas gracias a todos. Soy apologista y evangelista. Soy cristiano evangélico y asisto a una iglesia pentecostal. Y el tema que vamos a tener hoy, pues compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Yo voy a defender, mi posición será el día de hoy, que yo voy a defender que el primado de Pedro simplemente no existe. Y lo voy a demostrar el día de hoy a todos ustedes. Así es que disfruten el video y disfruten todo este espectáculo que hacemos también para obra del Señor. La honra y la gloria siempre se la damos a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Pues gracias, hermano César. Y bueno, para comenzar, nosotros vamos a tener, cada expositor va a tener 15 minutos de exposición. Cada uno van a tener también 15 minutos de refutación, 10 minutos de contrarrefutación. Van a haber 2 preguntas. Espero que las preguntas sean directas para que la gente entienda y comience a ver todo lo que van a estar enseñando y exponiendo. Y también va a haber 2 contrarrespuestas en cada pregunta cuando se haga su respuesta. Pues bueno, para comenzar, entonces, hoy nos toca comenzar con el hermano César Moncada, y vamos a comenzar con el primado de Pedro, esperando que todas las personas que se conecten comiencen a compartir este video para que llegue a más lugares y puedan las personas ver este pequeño compartir de lo que es el primado de Pedro. Pues, ¿está listo, hermano César Moncada? Ok, pues comenzamos en 3, 2, 1, entra. Bueno, vamos a empezar primeramente. Vamos a entender de que el primado de Pedro no existe ni una sola parte de la Biblia. Fíjense bien, ni una.
ni una sola parte de la Biblia donde a Pedro se le llama líder de la iglesia. No existe, ese va a ser mi primicia. Y les voy a demostrar que ese primado simplemente es falso, porque la base del primado de Pedro es Mateo 16, 18, pero vamos a estudiar el versículo dentro de su mismo contexto, a ver si ese versículo dice lo que ellos dicen. Porque la posición de la Iglesia Católica es decir que la piedra que está en Mateo 16, 18 es Pedro, pero vamos a ver si en realidad es Pedro o si es el Señor Jesucristo. Eso lo veremos durante el transcurso del video. Bueno, vamos a exponer bien. Primeramente vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En Mateo 16, 18, que es el versículo que ellos utilizan para usarlo como bandera. Agarran el versículo y lo tuercen. Y dice en el versículo Mateo 16, 18, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense bien. Entonces le dice, entonces Jesús, el 17 le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a entender bien este versículo que ellos utilizan y decir que aquí hay un nombramiento de Pedro. Pero cuando nosotros vamos a la lengua original de la Biblia, fíjense bien, y esto quiero que lo refute mi querido amigo, que refute a su propio catolicismo, que dicen que la roca dicen que es Pedro, cuando la roca aquí es Cristo. Entonces, si nosotros nos vamos a la lengua original de las Sagradas Escrituras, cuando la Biblia dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, dice la palabra Petrus. Entonces, ¿qué significa Petrus? Petrus significa una roca chiquita que yo puedo sostener en la mano. Eso significa Pedro. Entonces, esa roca que yo puedo sostener, pero cuando dice, y sobre esta roca, entonces dice la palabra Petra. ¿Qué es la palabra en griego koiné? Es una roca gigante, un peñasco. O sea, ese peñasco que se refiere a esa Petra es para nombrar a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el versículo se leería de tal manera. Tú eres una roca chiquita y sobre esta roca gigante edificaré mi iglesia. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ahora, mi amigo Boris Glenn me va a tener que demostrar con las Sagradas Escrituras que su primado de Pedro existe. Primeramente, ¿por qué? Porque él lo puede querer demostrar con la patrística, pero la patrística no puede estar por encima de las Sagradas Escrituras. Así es que, mi querido amigo, si lo quiere demostrar con la patrística, que lo demuestre. Yo lo voy a demostrar desde la Sagrada Escritura y vamos a ver qué tiene más valor. Entonces, vamos a entender muy bien que no existe ninguna parte de la Biblia, fíjense bien, ni una sola parte de la Biblia donde se refiera que Pedro fue el líder de la iglesia o que tenía un liderazgo sobre los demás apóstoles. Entonces, los versículos que él puede mencionar dentro de las Sagradas Escrituras van a ser versículos de liderazgo, los cuales yo también creo. Yo también creo que él fue un líder, pero no fue un líder universal de la iglesia. Eso se lo inventó la Iglesia Católica. Ahora, podemos ver nosotros y podemos preguntarle ¿verdad? Al amigo católico aquí el día de hoy, a Boris Glenn, le podemos preguntar al franciscano Boris Glenn, ¿dónde está la sucesión de lino tan siquiera en la Biblia? ¿Dónde está? Entonces no vamos a encontrar esa sucesión de lino porque no existe. Ahora me dirá, no, es que se les olvidó escribirlo en la Biblia. ¡Ja! Se les olvidó escribirlo en la Biblia. Un dato tan importante no va a estar escrito en la Biblia. Por el amor de Dios. El último apóstol en morir es el apóstol Juan, que muere en la isla de los Pamos. Y no escribe absolutamente nada de ese liderazgo. No existe ni uno solo versículo, nada, ni uno. Ni una sola parte de la Biblia donde se mencione a Pedro como líder de los demás apóstoles. Así es que mi querido amigo va a tener que demostrar que el apóstol Pedro fue el líder. Ahora vamos a ver cómo se presenta el apóstol Pedro
y van a ver ustedes que él no fue ningún apóstol, no fue ningún líder de la iglesia, perdón, sino que era un apóstol como cualquier otro. Y ahora vamos a dejar que él mismo lo diga. Vamos a hacer que él mismo lo diga. Que el apóstol Pablo se presente. Vamos a ver cómo se presenta el apóstol Pedro. Vamos a ver el apóstol Pedro si él dice yo soy líder. Vamos a ver. Y vámonos a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Vuelvo y repito, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Fíjense bien, presbítero. Yo ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo también con ellos. Yo anciano también con ellos. Miren cómo se presenta. Se presenta como cualquier otro líder. No se presentó diciendo que era el líder, ni dando mandatos, ni nada, sino que dice que es un anciano. ¿Qué significa? Un anciano era como un líder en aquel tiempo, un presbítero o como usted le quiera llamar. Era un líder como cualquier otro. Entonces Pedro no fue líder. Eso es totalmente un fraude. La Iglesia Católica ha manipulado la historia, ha manipulado muchos escritos y también podemos ver a través de los primeros padres de la Iglesia que ese dichoso primado de Pedro simplemente no existe. Que ellos se refieren a la primacía de Pedro como una primacía de liderazgo como cualquier otro apóstol lo tenía. Ahora ellos tuercen los escritos de los primeros padres de la iglesia para decir que Pedro era un líder sobre los demás, pero la Biblia no lo dice, ni una sola parte de la Biblia. Entonces yo les pregunto, ¿cómo puede ser Pedro líder de la iglesia si la Biblia no lo demuestra? Primeramente tiene que tener fundamento bíblico. Imagínense un líder de la iglesia, un representante de la iglesia como cabeza de la iglesia que no está en la Biblia. Eso no tiene sentido, no tiene patas ni cabeza. Entonces, por otro lado, ellos dicen en un versículo, vamos a explicar este versículo porque ellos ni siquiera entienden, la Biblia no le entienden absolutamente nada. Vámonos a Mateo otra vez y nos vamos a regresar a Mateo 16, 18 para ver qué dice. Y vamos a ver qué dice. Yo otra vez os digo que si dos de vosotros, espérame, ese no es, el 17 es, sino 16, 18, perdón, estaba leyendo otro. Bueno, dice, entonces le dice, en el 19, Mateo 16, 19, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora ellos dicen que esta es una primacía, que esto es un poder. Pero nosotros nos vamos a Mateo 18, 18 y estas mismas llaves que son la salvación, fíjense bien, son la salvación, también son entregadas a toda la iglesia. Ustedes lo pueden ver en Mateo 18, 18. Pueden ver que las llaves son entregadas a toda la iglesia. O sea, ya deja de ser un poder especial porque ellos lo ponen como una primacía. Ahora, vamos a entender dentro de esta exposición por qué decimos nosotros que la llave es la salvación. Porque dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Salvador, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, ¿va? Para salvación. Entonces, ahí nos deja ver a nosotros que la confesión que hace Pedro sobre nuestro Señor Jesucristo son las llaves. ¿Por qué? Porque hacen las almas llegar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos comprobarnos que esas llaves significan salvación? Bueno, muy fácil. Nos vamos al libro de Lucas, capítulo 11. Abran su Biblia, por favor, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Lucas capítulo 11, busquen el capítulo 11, 51. Si no me equivoco es 51, 52. Vamos a ver. Y vamos al versículo directamente. Este debate no es un debate preparado, hermanos. Es así, improvisado nomás. Bueno, vamos a ver, dice, desde la sangre, 52, perdón, 11:52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, dice, porque habéis quitado las llaves de la ciencia.
vosotros mismos no entrasteis y a los que entrabas no se los impedisteis. O sea, nosotros podemos ver que las llaves que son entregadas son las llaves, son la salvación. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban torciendo las escrituras, en ese tiempo estaban torciendo las escrituras y están quitándole la llave de llegar al reino de los cielos, porque a través de las escrituras era la llave para llegar al reino de los cielos. Primeramente queda esa autoridad que dicen ellos que le da Pedro, es absurda, porque, bueno, podemos ver que las llaves de salvación significan salvación. Bueno, entonces aclarado eso y cayéndose eso de que aquí te entregaré las llaves y todo eso, eso se nos cae inmediatamente. Vamos a entender muy bien, queridos hermanos, que Pedro jamás tuvo una primacía para decir que era un líder. Ahora, ustedes pueden ver que la llave también se menciona para nombrar a nuestro Señor Jesucristo, que está en Isaías 22 también. Y también podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la piedra no es, fíjense bien, no es Pedro, es el Señor Jesucristo. Ahora, este es supuestamente el nombramiento que utilizan ellos. Ahora dirán ellos, pero bueno, allí a Pedro se le llamó Cefas. Bueno, Juan 1:42 desmiente eso y nos dice el significado de Cefas. Y vamos a ver qué dice Juan 1:42, a ver si nos queda tiempo. Yo creo nos queda tiempo. Vamos a ver, si no va a ser hasta la refutación. Vamos a ver. Juan 1:42. Y vamos a buscar. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Fíjense bien, ¿qué significa Cefas? Que quiere decir Pedro, Petrus, una roca chiquita. O sea, aquí ya tenemos la traducción, por si él quiere utilizar la palabra Cefas del arameo, que la palabra en arameo no tiene una traducción de una piedra grande o piedra pequeña. Pero podemos ver aquí que Juan 1:42 queda completamente refutado porque nos deja ver a nosotros que la piedra que se menciona es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Pedro se menciona como Cefas y una piedra chiquita, que significa Pedro, Petrus, roca pequeña. Bueno, aclarando eso, dejo total marginado y espero que refute lo que yo le estoy dando. Él quiso empezar con esto. Bueno, vamos a ver. El mismo poder que se habla sobre el primado Pedro, queridos hermanos, es totalmente falso. Si la base, la argumentación, ¿me queda tiempo todavía, Ubaldo? Bueno, voy a seguir entonces. Vamos a ver, dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Poner otro fundamento. Poner a Pedro. Alguien no, pero es que nosotros ponemos primero que Jesucristo. No, ellos están poniendo a Pedro, lo ponen como cabeza de la iglesia. Y obviamente es absurdo pensar que el Señor Jesucristo va a venir a la tierra para edificar su iglesia, no fundar, porque la Biblia dice, edificaré mi iglesia. Primeramente no funda una iglesia, edificaré, dice. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y la va a edificar sobre un hombre que pues iba a morir. Entonces no tiene ningún sentido eso. Ahora, vamos a entender nosotros que dentro de lo que yo estoy diciendo, nosotros podemos ver las llaves que también Apocalipsis las menciona, para corroborar que no diga que yo me inventé las llaves. Dice Apocalipsis 3:7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. Fíjense bien, aquí compruebo las llaves de David, las llaves de David, las que está hablando la de Isaías 22:22. Mira, aquí lo compruebo. En el 3:7, escribe el ángel de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y que ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Por qué? Porque las llaves esas son salvación que hacen llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Las almas. Entonces, es bien interesante esto.
Creo que creo que Waldo se nos... Ahí Estoy está, aquí, Waldo. te decía tiempo, ya te pasaste por un minuto y no me hiciste caso, César. Oh, bueno, me pasé por un minuto, se lo das ahí entonces a él, a Boris. Muchas gracias. Ok, bueno, pues en estos momentos acabamos de oír sus primeros 15 minutos, bueno, fueron 16 minutos de exposición de nuestro hermano César Moncada, y ahora seguiremos con el turno de nuestro hermano Boris Glenn, con sus 16 minutos de exposición, y comenzamos en 3, 2, 1. Entra, Boris. Ok, muchas gracias, Ubaldo. Bueno, el primado de Pedro, este tiempo es de exposición. No voy a tocar nada todavía de lo que dijo César para hacer una aclaración. Yo sí voy a respetar los puntos. Y primer argumento que nosotros queremos decir, no hay ni un solo pasaje que se oponga al primado de Pedro. No existe un pasaje explícito y textual, por consiguiente, no hay. Segundo, vamos a decir y vamos a comenzar con una serie de pasajes bíblicos, obviamente, en los cuales nosotros podemos basar este primado de Pedro. Justamente el primer pasaje que yo quisiera darles a conocer es el de Mateo 16:18, cuando le dice, yo te dejo a ti, o mejor dicho, yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo mi iglesia, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí claramente el mismo Señor Jesucristo está edificando encima de Pedro, obviamente, su iglesia. ¿Por qué nosotros decimos que está edificando sobre su iglesia? Esta piedra pues viene de este mismo, de un vocablo griego que significa Petras, o mejor dicho es Petras, el origen de esta palabra Pedro, y es pues esta piedra que se refiere en este evangelio, pues viene de ese griego, ¿no? De ese griego Petras, o Petra, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Se refiere pues siempre al apóstol San Pedro, y esto es muy importante porque no se refiere a su fe en Jesucristo como tal vez muchos otros apologistas, o mejor dicho, muchas otras personas que se oponen al primado de Pedro, que pueden decir que solamente se refiere a su fe. Eso es totalmente falso. Y Cristo pues aparece aquí eh, como, como, como el constructor, ¿verdad? No como el cimiento. Para poder entender un poquito más esta parte, tenemos que notar a nosotros que Cristo aquí aparece como constructor. O sea, ¿quién es el constructor aquí? ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién es el que está construyendo? Es el mismo Cristo. ¿Sobre qué? ¿Qué bases, qué materiales va a usar para esa construcción? Prácticamente te lo está diciendo. Y le dice, ¿no? A Simón Barjona, hijo de Jonás o hijo de Juan, ahora yo te digo, le dice, porque este mismo apóstol San Pedro le dijo más antes, ¿no? Que él era, que el mismo Cristo era el Hijo del Dios Altísimo. Al ver que Pedro le dice que era el Hijo del Dios Altísimo, el mismo Señor Jesucristo le dice, y yo a mi vez, o mejor dicho, ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, ahora yo te estoy diciendo, así como tú me dijiste que yo soy el Hijo del Altísimo y que esto no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, de esa misma manera que tú me has dicho y que tú me has reconocido como el Cristo, como el Mesías, como el Señor, yo también te voy a reconocer de esta manera. Por eso le dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, Petrus, o Petra, mejor dicho, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y los poderes ni la muerte no prevalecerán contra ellos, son nosotros sabemos de memoria. Segunda parte de este mismo evangelio, en el capítulo 16, versículo 19, yéndonos un versículo más abajito, te dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, le sigue hablando a Pedro como constructor, como dueño de este reino, como dueño de esta casa, le está dando ¿qué? Las llaves. ¿Qué significan las llaves? La autoridad. Y recae sobre estas llaves esta autoridad que al mismo Cristo le deja al mismo Pedro. ¿A quién le está dejando en esa oportunidad? Ahí estaban sus discípulos, porque primero pregunta a la gente, les está hablando a la gente, y después les habla a los discípulos, ¿verdad? A ese círculo íntimo que tenía el mismo Señor Jesucristo. Y le dice claramente, ¿no?
a Pedro, solamente a Pedro, le dice, yo te daré. En esa parte, en ese mismo evangelio le dice, yo te daré las llaves del reino, eh, de los cielos, ¿no? Y cuando atares en la tierra, será atado en los cielos también. Y cuando desatares en la tierra, será desatado en los cielos. O sea, le está diciendo que todo lo que Pedro permita o no permita, así también se va a hacer en el mismo cielo. Si Pedro permite algo en la tierra, también se va a permitir en el cielo. Si Pedro permite o ata aquí en la tierra, también en el cielo va a estar atado esa persona, ese pecado y todo lo consiguiente con respecto a la autoridad. No, nosotros tenemos bastantes pruebas de este mismo hecho. Por ejemplo, el poder de las llaves, pues tiene que ver más que todo con la disciplina eclesiástica, y esto es algo que jamás van a conocer los mismos neosectoprotestantes, y también la autoridad, no solamente de esta iglesia, sino la autoridad administrativa con relación pues a los requerimientos de la fe. O sea, ¿qué es lo que necesitas para que tu fe sea fuerte, se alimente? ¿Qué es lo que necesitas también para poder entrar, por ejemplo, al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que necesitas tú para permanecer en Cristo? ¿Qué es lo que tú necesitas hacer, porque todo también son obras, para que pues Cristo también esté contigo y tú estés con Cristo, como en la Eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? Se refiere también a esa administración, ¿no? De esta misma autoridad en la iglesia. Y así te lo muestra también Isaías, por ejemplo, podemos citar, ahorita voy a citar solamente así de palabra, en Isaías 22:22, pues puedes compararlo también con Isaías 9:6, con Job 2:12-14, con Apocalipsis 3:7, cuando pues de estos poderes pues emana el uso de las censuras, por ejemplo, ¿no? Y también de las permisiones. Nosotros también decimos que de aquí también emana la absolución, por ejemplo, y la disciplina bautismal, la imposición de manos, la imposición también de penitencias, los poderes legislativos también. Y en el Antiguo Testamento también un administrador o primer maestro, pues pues vamos a decir que es un hombre que está sobre la misma casa que se le da cuando se le entrega esas llaves, es un administrador de esa casa, se le llama señor inclusive, así le llamaban en la antigüedad, cuando, por ejemplo, un rey dejaba unas llaves a su mayordomo, digámoslo así, este mayordomo, pues le llamaban señor, no la plebe, los que estaban pues a su disposición, le llamaban señor, ya no le veían como un mayordomo simplemente como un servidor, sino que le elevaban a ese abba, ¿no? Le llamaban padre también de esa misma nación, cuando ese rey de esa nación pues dejaba esas llaves a ese mismo mayordomo, digámoslo así, ¿no? Ya ese mayordomo se convertía en ese padre, en ese padre para esa nación. Entonces, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, vamos a decir que el primado de Pedro prácticamente radica en el liderazgo de Pedro, en la autoridad que tiene Pedro, en esa misión exclusiva que tiene Pedro. Aparte de tener la misma misión de los mismos apóstoles, tiene misiones extras y también revelaciones extras. Esto también te lo va a decir en Mateo 16, 19, por ejemplo, y cuanto atares en la tierra quedará atado y en los cielos, y cuando desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pues atar y desatar eran términos también especializados, rabínicos, ¿no? Esto viene tanto de la tradición judía. Recordemos que el libro de Mateo ha sido escrito, por ejemplo, en textos hebreos, ¿verdad? Y posteriormente han sido traducidos en griego, y entonces de los cuales solamente contamos con las traducciones en griego. Por eso es que las palabras, por ejemplo, como Petrus, Petra, todas esas cosas, solamente puede conocerla la iglesia que ha estado caminando con ellos y la iglesia que contempla estos escritos desde los primeros siglos. Y ahorita te voy a decir, en el momento de la refutación también, qué significa Petra, qué significa Petras, cuáles son las palabras utilizadas y cuáles son las diferencias en cuanto existen, por ejemplo, a señalar Pedro, piedra chiquitita, como se dice en las exposiciones de los neosectoprotestantes, sí, qué piedra es el mismo apóstol San Pedro, qué rol juega en Mateo 16, 18, y todo eso te lo voy a dar en la siguiente, pues, conclusión que nosotros tengamos a esta misma refutación, a su parte que dio también César
César Moncada, perdón. Por ejemplo, tenemos otra evidencia de ese liderazgo, de esta exclusividad de Pedro, de este pilar que es Pedro, así también lo llama el mismo apóstol San Pedro, un pilar de la iglesia, un líder de la iglesia, y lo reconoce tal cual, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Pedro, pues aparece primero en donde se listan los apóstoles, y esto lo podemos ver en Mateo 10:2, por ejemplo, y esa parte te lo voy a leer, Mateo 10:2, para que tú puedas entender a lo que se refiere, tú que me estás escuchando. Vamos a irnos rápidamente al Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 2, donde te dice explícitamente esto. Mateo 10:2 te dice esto, dice así: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y aquí radica también ya explícitamente la primacía de Pedro. Cuando decimos que Pedro ha sido primero, cuando decimos que Pedro tiene la autoridad primero, de primero, cuando decimos que el mismo Señor Jesucristo le da esta misma autoridad universal solamente a Pedro, que le da este primer lugar a Pedro, te lo dice textual la misma Sagrada Escritura. Y aquí te dice claramente, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro. Y aquí te dice claramente, textualmente, quién es primero. Y aquí te dice primero quién es. Nosotros cuando nos preguntamos quién es primero, aquí te dice primero, ¿quién? Pedro. Primero, Pedro. Y te lo dice textual. Nosotros no nos estamos inventando, no estamos diciendo cosas por demás, sino que estamos haciendo eco de lo que ya te decía en las Santas Escrituras, y aquí nadie va a poder negar la primacía de Pedro, porque primacía significa eso, no estar de primero, estar a la cabeza de, y estar, como te digo, primero en el grupo, ser ese líder, ser aquel que tiene la autoridad de administrar, aquel que tiene la autoridad de atar y desatar, de permitir y no permitir, y todas esas cosas se radican en esto. Entre los apóstoles, dice, miren, entre el círculo más íntimo que tenía el mismo Señor Jesucristo, dice, entre los apóstoles, primero, ¿quién está? Pedro. Y te lo dice textualmente, ¿quién? ¿Te lo digo yo? No. ¿Te lo dice solamente, digamos, Boris Soto? No. Te lo está diciendo la misma Biblia. Te está diciendo que primero, o sea, quien tiene la primacía, en pocas palabras, es Pedro. Y te lo dice explícitamente. Espero que puedan entender esto, César. Espero que puedan entender también los demás con este mismo argumento, ¿no? Con esta misma argumentación. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Pedro es llamado casi sin excepción y nombrado primero, cuando pues aparece en algún lugar, por ejemplo, cuando alguien lo llama Pedro, cuando alguien dice Pedro, 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 y Pedro era primero para bastantes personas, por ejemplo, eh, para los judíos, por ejemplo, Pedro era el primero, para los mismos, ¿qué te digo? Para los mismos apóstoles, el mismo San Pablo, Pedro siempre ha sido el primero, y para el mismo Señor Jesucristo. Lucas, vamos a irnos al mismo Evangelio de Lucas, posteriormente, cuando el mismo Señor Jesucristo le dice al mismo Pedro, ¿no? Le dice, a ustedes, o sea, a ustedes el diablo me ha pedido zarandearlos, ¿no? Zarandearlos, o sea, azotarlos como trigo, ¿no? Y esto es lo que dice el mismo Señor Jesucristo, que los iba a querer tambalear, que los iba a querer manejar a su gusto, ¿no? Como maneja el viento a estos mismos, a este mismo trigo, ¿no? Y le dice, yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando hayas vuelto, confirma la fe de tus hermanos. Y esto es claro, o sea, el mismo San Pedro, para el mismo Señor Jesucristo, no solamente cumplía las misiones que cumplían los demás apóstoles, tenía una misión más, aparte de lo que cumplía como apóstol, así como los demás. ¿Cuál era su misión extra? Los apóstoles eran líderes, eran los que guiaban comunidades, eran los que iban a distintos lugares, es cierto, pero el apóstol San Pedro, solamente el apóstol San Pedro, tenía esta misión de confirmar la fe de sus hermanos, o sea, de los mismos discípulos. ¿Quién les regocijaba? O sea, ¿quién les atendía a ellos? ¿Quién les levantaba ese ánimo? ¿Quién les levantaba esa fe?
¿quién les decía quién les hacía confirmar esa su fe, que a veces seguramente ha debido estar desfalleciendo, así como te lo dice el mismo Señor Jesucristo, porque Jesucristo no miente. Así que si a los apóstoles se les caía un poquito ese tesón, se les caía un poquito la afirmación y todas aquellas cosas, el mismo apóstol San Pedro tenía que confirmar a esos hermanos. O sea, a estos mismos líderes le guiaba o les confortaba un líder, que era el apóstol San Pedro. O sea, aparte de ser líder como todos los demás, no solamente era líder de una comunidad, no solamente era líder de toda la iglesia, sino que, que también confirmaba a los líderes de esta iglesia. Así Boris, que, un minuto. ok, muchas gracias. Aquí podemos ver la misión extra que tenía San Pedro y posteriormente pues vamos a terminarlo, como el tiempo es corto, con el versículo o con el capítulo 15, versículo 7 de Hechos de los Apóstoles, donde vamos a explicar su liderazgo y vamos a ver en extenso el liderazgo que tiene entre los apóstoles, entre Pablo, entre los demás discípulos de Cristo, y lo vamos a ver explícitamente pues, salido por la boca del mismo Pedro, y vamos a ver a qué altura está su palabra, si está a la altura de palabra de Dios o no. Adelante. Bueno, pues gracias, le damos las gracias a nuestro hermano Boris Glenn por su exposición. Y bueno, ahorita tomando un poquito de tiempo antes de comenzar con la primera refutación, los primeros 15 minutos de refutación, queremos decirles a cada uno de todos los hermanos que se están conectando en estos momentos que por favor compartan este pequeño compartir de la palabra de Dios aquí en nuestra página, bueno, en la página de nuestro hermano César Moncada, canal oficial, para que ustedes lo vayan comenzando a compartir, vayan conociendo más del canal de nuestro hermano César Moncada. Y bueno, para seguir ya con la primera refutación, pasamos dándole los micrófonos a nuestro hermano César Moncada en 3, 2, 1, comienza. Empecemos. Ahora sí vamos a empezar a refutar. Realmente no hay mucho que refutar porque no dijo absolutamente nada que sea de peso, porque realmente no existe esa parte de la Biblia donde él quiere exponer, pues simplemente no existe, no hay. Ahora, vamos a leer algunas cosas que él dijo. Dice, no existe ningún pasaje que niegue el primado de Pedro. Señor, no existe ningún pasaje en la Biblia que diga que existe un tigre que es color plateado con morado y azul. Y eso no significa que exista el tigre. No hay ningún versículo en la Biblia que me diga que no debo fumar. Ahora, ¿para qué le estoy poniendo esto yo a usted? Para que usted entienda que los negativos no se prueban, Señor. Usted tiene la carga de la prueba porque usted es el que está, usted es el que tiene la prueba, tiene la carga de la prueba, no yo. Porque usted enseña la doctrina, usted la tiene que demostrar. Yo aquí estoy negando lo que usted está diciendo. Básicamente lo que estoy haciendo es una negación. Por eso tengo que entrar como una exposición tipo refutación. No es que yo quiera exponer porque no estamos en posiciones, sino que yo estoy negando el primado de Pedro. Entonces, le aclaro eso para que usted entienda mi posición, la que yo tengo aquí el día de hoy. Dice que las llaves es autoridad. Las llaves son salvación, Señor. Se lo demostré en Lucas 11:52. Lo deja bien claro el Señor Jesucristo, que también Él es la llave de la salvación. Y sobre la confesión, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Entonces, ¿qué? Si confesares con tu boca, serás salvo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, esa es la confesión que se hace sobre Pedro, Señor. No es eso lo que está diciendo usted. Dice que que a mí se me ha olvidado, dice toda se le olvidó decir que también que la iglesia se le dieron las llaves, Señor. A usted se le olvidó decir que esas mismas llaves que usted está hablando, fíjense bien, las llaves que usted está hablando también son entregadas a Pedro. ¿Por qué? Porque Mateo 16:18 dice que todo lo que atare en el cielo será atado de la misma manera, entonces ya deja de ser un poder especial para Pedro, ya deja de ser. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la confesión de poder que se hace sobre nuestro Señor Jesucristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, exactamente, por eso, porque nuestro Señor Jesucristo es la salvación y es la llave. Mire cómo está aprendiendo, eso no lo va a aprender usted allá en la iglesia católica, Mire cómo está aprendiendo aquí,
Y dice, dice que el nombre de Pedro se menciona primero. Por el amor de Dios. El amor. Mire, le voy a dar un versículo y vamos a ver si el nombre de Pedro se menciona primero. Te dice que se menciona primero en la Biblia. Eso no tiene ningún grado de importancia, Señor. Que mencione primero o último. Aquí no estamos hablando de que la primacía, ahora la primacía es porque se nombre primero. Claro que eso es un argumento pobre, bien pobre, Señor. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Menciona a Jacobo. Y mire lo que dice el versículo, lo menciona a Jacobo primero. Mire lo que dice. Vamos a Gálatas para que usted lo vea. Y dice Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Bernabé a la diestra del señal compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjate bien, Jacobo, Cefas y Juan. Aquí se menciona las columnas, fíjate bien, como columnas ellos. Y como compañerismo, fíjate bien, se mencionan de igual manera, con igual autoridad. ¿Dónde quedó la primacía de Pedro, Señor? ¿Dónde quedó? Aquí se menciona a Jacobo primero. Entonces yo voy a decir que por eso Jacobo era superior a Pedro. Claro que no. Puedo utilizar ese argumento, mire, y aquí sí lo dice bien porque dice que son columnas. Fíjense bien, entonces ese argumento yo lo puedo utilizar aquí. Entonces vamos a seguir, queridos hermanos. Ahora vamos a entender bien que él dice en otra parte, dijo, de algunas cosas que dijo él, que le dijo, confirma a mis hermanos, porque le dijo que confirmaron a los hermanos que ninguno le había dicho. Señor, nos deja bien claro nosotros que el hecho de confirmar solo estaba confirmando nada más que Pedro era débil, su fe era débil. O sea, ese versículo, en vez de apoyarlo a usted, lo refuta. Porque él estaba confirmando a los hermanos que ya su fe se había fortalecido. Porque Pedro era débil. De eso está hablando. Ahora, le vamos a enseñar un versículo para ver que ni Pedro no tenía ningún tipo de autoridad sobre los demás apóstoles. Y miren lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Mire el apóstol Pablo cómo regaña a Pedro, mire cómo lo regaña enfrente de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pedro es regañado por el apóstol Pablo. Ahora, si usted quiere decir que hay un líder en la iglesia, lo quiere dar por alguna otra cosa, pero no es bíblico, porque ningún apóstol está encima de otro apóstol. La Biblia no dice eso lo inventaron ustedes. Entonces, tendría que ser el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo escribe 14 libros del Nuevo Testamento. Es el apóstol con más sabiduría y escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, Señor. Entonces, ¿cómo usted puede poner a Pedro primero? No tiene ningún sentido. Ahora, vamos a ver nosotros que yo le dije a él que en Lucas 11:52 se mencionan las llaves. Ahí se mencionan las llaves. Dice, hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que entraban se los impedisteis. Ahora son las mismas llaves de Apocalipsis 3:7. Que Apocalipsis 3:7 nos confirma que las llaves que se mencionan en Isaías 22:22 son las mismas llaves son las mismas llaves que significan salvación. Yo lo que hago es conjuntar, pero ¿por qué hacen estos errores los católicos? Por agarrar pedacitos de la Biblia, agarran el pedacito de la Biblia, ni siquiera lo han estudiado todo el contexto y se ponen a sacar sus propias interpretaciones. Por eso les pasa este tipo de cosas, por el desconocimiento que tienen. Del conocimiento que tienen las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver, ya le había explicado a él por todas las Sagradas Escrituras. Mire, aquí hay un versículo donde nos explica a nosotros, y este versículo era el mejor momento para que el Señor Jesucristo dijera, ¿sabe qué? Pedro es el líder de toda la iglesia. Aquí le queda completamente refutado a este señor, a Boris Glenn, el franciscano Boris Glenn,
Porque mire lo que dice, este era el mejor momento, porque el Señor dijera, ¿sabes qué? Pedro es el líder de la iglesia. Es el que yo he nombrado como líder como cabeza de la iglesia después de mí. No, pero mira lo que dice el Señor Jesucristo. Está en Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35. Se lo voy a leer todos para que lo entiendan ustedes. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Fíjense bien, habían disputado quién era el mayor, o sea, quién era el líder. Ahí estaba el apóstol Pedro. Entonces, habían discutido quién era el mayor de todos, o sea, quién era el líder de los apóstoles. Y miren lo que dice, lo que les contesta el Señor. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, fíjate, a los 12 apóstoles los llamó. Aquí no está hablando de le habla a los 12 apóstoles para comunicarles esto, mire, porque el Señor, yo me imagino que en su omnisciencia sabía que este tipo de debates iban a ocurrir y esto nos sirve a nosotros para refutar a los católicos. Mire lo que dice. Se sentó y les dijo, mire lo que les dijo. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, el Señor Jesucristo les dijo que no había ningún líder. Eso fue lo que dijo. Las Santas Escrituras no podemos ver nosotros claramente, y usted lee en el contexto, no, aquí no dijo, ¿sabes qué? Pedro es el líder. No, no lo dijo. Dijo que si alguno quería ser el líder de los demás, tenía que ser el servidor de todos. Fíjense bien. Y con eso ya se les acabó la pleitos que tenían, porque ellos estaban peleando quién era el mayor. Pero eso les pasa a los católicos. ¿Por qué les pasa este tipo de cosas? Les pasa porque ellos no estudian la Biblia. No estudian las Sagradas Escrituras, se han basado en concilios, en palabras de hombre, en doctrinas orales, fuera de las Escrituras, violan las Sagradas Escrituras, enseñando doctrinas de hombre, violando las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia, no tienen conocimiento. Ahora, puede pesar esto si yo les estoy enseñando desde la Biblia, desde la fuente, directamente de la palabra de Dios. Entonces, es risible, sinceramente, es risible decir que Pedro fue líder de la iglesia y todas esas cosas que no existen. Ahora vamos a tocar una de las cosas que los católicos siempre suelen decir, que ellos le piden mediación a Pedro y lo hacen un mediador. Ahora lo hacen con Pedro y lo tienen como un líder. Pero la Biblia, ¿sabe qué nos dice? Levítico capítulo 20, versículo 27, dice que está prohibido evocar espíritus de muertos. ¿Cuáles son los espíritus de muertos? Todas aquellas personas, todas las personas que han ya fallecido. Solamente a Dios por eso le podemos orar. ¿Por qué? Porque tiene las características divinas de omnipresencia, omnisciencia y omnipoder. Esas son características divinas, únicamente de Dios. Por eso es que únicamente Dios puede ser el representante de Dios en la tierra. Ahora, ¿dónde está el representante de Dios en la tierra? Que ellos dicen que es el Papa y que es una sucesión apostólica. Pero el representante de Dios en la tierra solamente puede ser Dios. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Lo dice Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo os rogaré al Padre que les dé otro consolador para que esté con vosotros, ¿verdad? Para siempre. Entonces, ese consolador tiene que reunir las características para que sea líder y representante de Dios en la tierra. Entonces, yo le estoy explicando con Biblia algo que no se puede refutar, ¿verdad? Porque estas son palabras del Señor Jesucristo. Entonces, vemos que el líder, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo reúne las tres características que son de Dios: omnipresencia, omnisciencia y omnipoder. Características solamente Dios las tiene. Porque el momento que ustedes le oran o le piden mediación a alguien, millones de católicos orándole a Pedro, imagínate, orándole millones de católicos a Pedro, no le va a oír porque Pedro no tiene omnisciencia, no tiene omnipresencia ni omnipoder tampoco. Entonces, aquí lo que podemos ver es totalmente errada, una interpretaciones totalmente absurdas. Eso les pasa a los católicos, les pasa por andar haciendo interpretaciones privadas a las Sagradas Escrituras.
Ahora, ellos han querido forzar las escrituras a que diga si Pedro fue líder, pero eso no lo dice la Biblia. Ahora han torcido las escrituras y luego dicen, pero Pedro fue líder, confirma tus ovejas. Eso es una tontería. Eso estaba demostrando la debilidad de Pedro. Fíjense bien, me amas, Pedro, le dice, en 3 ocasiones. Por son las mismas 3 ocasiones que negó al Señor Jesucristo. Y le dice, confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Porque Pedro era débil de su fe. Era un ser humano, un hombre que sirvió al Señor y fue un líder, pero no un líder sobre encima de los demás apóstoles, como ellos lo quieren poner. Entonces hay una falsedad que se enseña en los católicos. ¿Queda un minuto? Un minuto, ¿Queda un minuto? César, un minuto. Sí, bueno, en un minuto acabo. Entonces, mira, dentro de, ya van a ver ustedes que cuando empiece él va a empezar a decir de que yo no sé nada, pero él no va a poder mostrar ni un solo versículo, ni uno solo, donde se muestre a Pedro como líder de la iglesia, en las Sagradas Escrituras. Y puede mencionar palabras de hombres, padres de la iglesia, pero la palabra de un hombre no puede estar por encima de las Sagradas Escrituras. Es un dato demasiado importante, pues, para que no esté en la Biblia. Entonces, entendamos, amigos católicos, rectifiquemos que estas doctrinas de hombres, ni siquiera la verdadera iglesia católica, que la verdadera iglesia católica es la católica ortodoxa, fundada por el emperador Constantino, esa es la verdadera iglesia católica, ni siquiera ellos creen en ese primado Pedro. Gracias. Tiempo. Gracias. Bueno, pues en este momento acabamos de escuchar los primeros 15 minutos de refutación de nuestro hermano César Moncada. Y bueno, pues le damos el pase a nuestro hermano Boris Glenn con sus primeros 15 minutos de refutación. Y pues, ¿estás listo, Boris? Totalmente, Hugo. Ok, pues entonces comenzamos en 3, 2, 1, comienza. Ok, muchas gracias. Bueno, hemos visto su micrófono, Ubaldo. Ok, muchas gracias. Hemos visto claramente lo que decía Moncada. Me confundo mucho con César Villalobos. Todos los argumentos que César ha expuesto, toditos, las supuestas refutaciones, son salidas de su cabeza. Vamos a leer textualmente lo que dice cada uno de los textos y vamos a confutar estos textos. ¿Por qué? Porque realmente me sorprende la ignorancia de César y también de aquellos que tal vez le han creído en esta su exposición. Vamos a irnos suavecito a estudiar cada uno de esos artículos, de esos argumentos, porque él dice que no hay líderes, ¿verdad? No hay líderes en la iglesia. Pedro no fue líder, y claramente él mencionando un versículo de la Biblia, el mismo Pablo le está llamando columna, líder, base de esta iglesia. Y también el mismo Señor Jesucristo le dice líder, base, incluso pastor universal de esta iglesia. Vamos a ir primero a este argumento que me parece muy infantil, el argumento de Gálatas 2.9. Sí, Gálatas 2.9. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice el mismo César Moncada, dice que a Pedro se les llamaba primero, y aquí él puede demostrar que aquí también se le llama primero a Santiago. Totalmente falso. Vamos a leer paso por paso. Dice el 8, pues de la misma manera dice que Dios hizo de Pedro, el apóstol de los judíos, hizo también de mi apóstol de los paganos. Dice el 9, Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido, estos hombres que son considerados, ¿qué? Pilares de la iglesia. Y ahí se ha refutado. Aquí no dice, a ver, voy a leer suavecito. Aquí no dice, primero Santiago, luego Cefas y Juan. Eso no dice aquí. En cambio, en el versículo que yo les he dado, decía primero Pedro, y te lo decía textual. Estos son los nombres de los discípulos, y te le ponía primero Pedro. Aquí no hay primero Santiago. ¿Estoy leyendo mal o estoy leyendo bien? A ver, vamos a leer de nuevo. Dice, de mí el apóstol de los paganos. El 9 dice Santiago, Cefas y Juan. Aquí no dice primero Santiago. Primer argumento, primera refutación a su falso argumento de aquí,
de que aquí se le llama primero a Santiago. Posteriormente se baja unos versículos más abajo y dice que Pablo lo reprendió a Pedro. Pero vamos a ver en el primer concilio de Jerusalén, de la Iglesia Católica, vamos a ver quién es el líder y quién se queda calladito y quién acata las órdenes del mismo Pedro. Y si la Iglesia le hace caso o no. Vamos a ver eso. Aquí dice, 14, dice, cuando advertí que no andaban derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos, si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Ok, esta parte, y para que César lo sepa, tal vez no le han enseñado, esta carta se ha escrito mucho más antes de qué, o mejor dicho, este acontecimiento es mucho más antes de el acontecimiento de Hechos de los Apóstoles en el primer concilio. El primer concilio data más o menos de la mitad del primer siglo. Esta carta data un poquito más antes. Un poquito más antes se da este mismo acontecimiento. Se da antes del concilio de Jerusalén. Y esto es lo que no sabía César. Ahora le vamos a enseñar poquito y vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles capítulo 15, y esto es lo que tiene que saber y tiene que escuchar también, y se lo estoy buscando para leérselo textualmente. 15:7 dice así: Deleítate con esto, César Moncada. Vamos a ver desde el primer versículo lo que dice. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. ¿Quién estaba discutiendo? Pablo y Bernabé con esos que decían que tenían que circuncidarse. Ok, más adelante quedan en ir hasta los líderes. Y él mismo lo dice, ¿no? El mismo Pablo dice, ¿no? Y Bernabé entran en un acuerdo con aquella gente también de subir a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Con los apóstoles, por eso se les nombra apóstoles y presbíteros, con los líderes de esta iglesia. Ok, vamos a irnos al versículo 7. Dice así, el mismo Pedro, ¿no? Pues hay una acalorada discusión, dice Pablo, Bernabé, todos están discutiendo, y se levanta, dice, después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie. Pedro se pone en pie delante de toditos, ¿no? Y dice, hermanos, ustedes saben cómo Dios, ahí está, cómo Dios, y esto pónganlo muy, muy en atención, muy atentos, dice, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. ¡Wow! ¿Quién había sido antes que Pablo, el que había enseñado a los paganos la palabra del Señor, enseñado a los paganos el Evangelio de Cristo? ¿Quién había sido el que había hecho transformar a estos paganos al Evangelio de Cristo? Había sido Pedro, mucho más antes que Pablo. Pablo en esos momentos de los primeros días del caminar de la iglesia, perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo. En cambio, Pedro, mientras Pablo perseguía a los cristianos, a Pedro, a los discípulos, Pedro iba ya convirtiendo a quienes, a los paganos, al evangelio de quién, de Cristo. Y vamos a ver si es el evangelio judío o es el evangelio de Cristo. Vamos a ver. Cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. No ha hecho, y ahí está, cuando Pedro se pone de pie, reprende a toditos. Antes, ¿se acuerdan? Acontecimientos más antes, supuestamente Pablo le había reprendido a Pedro porque Pedro estaba actuando mal. Aquí Pedro confirma su postura y dice claramente, y te va a aclarar a ti, César, y va a aclarar a todos los que nos están escuchando cuál es la postura del mismo apóstol San Pedro. Dice, no ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos.
sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes? Y ahí está. ¿Quién había hecho transformar a los judíos? ¿Quién está diciendo que los respeten? Perdón, a los paganos. ¿Y quién está diciendo que respeten a esos paganos porque esos paganos también han recibido el Espíritu de Dios? ¿Quién está diciendo eso? El apóstol San Pedro. Y vamos a ver a qué altura se eleva esas palabras de San Pedro. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? O sea, les está diciendo que ellos habían escuchado por medio de Pedro el Evangelio y se habían transformado a este Evangelio de Cristo, los paganos, por medio de Pedro. Y les está diciendo, y les está retando a toditos, Pablo, Bernabé, los judaizantes, los apóstoles y toditos. Y les dice, ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? Miren, sus palabras lo eleva al nivel de Dios. Y dice, ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? O sea, todo lo que he dicho yo está con Dios. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? Y esto lo dice textualmente. Porque, ¿por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Dice, según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús. Había estado hablando de la circuncisión, había estado hablando de las leyes mosaicas, había estado hablando del Antiguo Testamento. ¿Había querido judaizar a estos mismos paganos? No. Está hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, que es católico, o sea, universal. Y con esto se le da un pacatazo tremendo para que se lo trague en toda la cara el mismo César Moncada. Porque dice, según nuestra gracia del Señor Jesús, wow, había estado hablando del Señor Jesús, es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Y con esto lo remata. La gracia del Señor Jesús, dice, es la que nos salva, y del mismo modo a quienes, a los paganos. A los paganos. ¿Se acuerdan que Pablo más antes le decía a Pedro, Pedro, no estás actuando mal porque veo hipocresía en ti, porque tú quieres judaizar a todos? Aquí te está diciendo el mismo Pedro que lo respeten a esos mismos a esos mismos griegos, a esos mismos paganos, a esas mismas personas. ¿Por qué? Porque no hay que judaizarles. Ellos también han recibido el Espíritu de Dios y este evangelio ya no es el antiguo, sino que este evangelio es del Señor Jesucristo y es universal. O sea que católico. Pácata. Otro argumento falaz del mismo Petro Petronila. Vamos a entrar a ese juego de Petro Petronila, donde el argumento que me ha parecido muy gracioso, cuando decía el mismo César Moncada que Pedro no significa piedra, que es una piedra chiquitita y esas cosas, te dice claramente que el nombre del apóstol San Pedro quiere decir Petras en griego. ¿Ok? Petras en griego significa roca. Roca significa. Si él quiere estudiarlo, y le hago aquí también una pregunta, el apóstol San Pablo, ¿cómo le llamaba al mismo Pedro? Y aquí mismo, en Gálatas, en el mismo versículo que hemos leído, ¿qué le decía el apóstol San Pablo al apóstol San Pedro? Cefas. ¿Y saben qué es lo que significa Cefas? Significa roca. Tomen un diccionario hebraico, tomen ¿qué te digo? Una traducción Strong, tomen el diccionario hebreo y también de griego de Salamanca, y yo les estoy dando datos fidedignos, cosa que el César no nos dio absolutamente nada, simplemente dijo de su boca, esto significa piedra chiquita y nada más. ¿Cuáles son sus bases de llamarle así? No tiene ni diccionario Strong, no tiene ni diccionario hebraico, griego de Salamanca, tal y cual yo les estoy mencionando, pruebas contundentes dándole el pacatazo de expertos que significa Cefas, roca o piedra rocosa. Eso es lo que significa Cefas. Y Petra significa piedra y también significa roca. Hay siete palabras en griego para definir, pues,
7 palabras para definir la palabra piedra, ¿no? Cuando se aplica, por ejemplo, a Jesús, se utiliza la palabra acroniagos. Y esto es muy distinto a lo que es Petras, ¿no? Acroniagos, cuando se le llama al mismo Señor Jesucristo, quiere decir una piedra, ¿qué? Angular. Recordemos que la piedra base constituye una piedra diferente a la piedra angular. La piedra base es la piedra que va en la esquina, ya sea arriba, abajo o en el medio. En cambio, la piedra base siempre va abajo y es una piedra en la cual se pone para que soporte a las demás piedritas. Por eso es que te dice el mismo Señor Jesucristo, confirma la fe, y no dice la fe, confirma la fe a tus hermanos. Esa no es traducción real, se cita. Anda, búscate una traducción real, porque la traducción real dice, confirma la fe de tus hermanos, no a tus hermanos. Dice, confirma la fe de tus hermanos. No dice tu fe a tus hermanos. Y eso para darte otro pacatazo, otra refutación y decirte lo que tú dices. Estás refutado, César Moncada. Ahí está. Vamos a pasar también a la palabra acroniagos, lo cual les estaba explicando. La piedra angular tenía arquitectónicamente un minuto, Boris. Hablando. Un minuto. Ok, muchas gracias. Tenía una labor muy distinta a la piedra base. La piedra base era la piedra más dura, la piedra que tenía que soportar toda la construcción. Por eso es que el apóstol San Pedro, en la carta primera del mismo apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 5, te dice, también ustedes como piedras vivas, o sea, hay otras piedras que constituyen el templo espiritual de Dios. Y esas piedras iban a estar encima de los pilares de las piedras bases, y como primera piedra base estaba el apóstol San Pedro, y sobre esa piedra se edificaba toda la iglesia, así, tal cual lo dice el Señor Jesucristo. Muchas gracias. En la siguiente vamos a estar exponiendo más. Tiempo. Gracias a nuestro hermano Boris Glenn. Y bueno, pues ahorita a todos los hermanos que se están conectando les damos las gracias y les decimos que sigan compartiendo este pequeño compartir de la palabra con el tema El primado de Pedro. Y bueno, pasamos ahora con los 10 minutos de contrarrefutación de nuestro hermano César Moncada. ¿Estás listo, César? Ok, pues entonces pasamos dándole el micrófono a nuestro hermano César en 3, 2, 1, comience. Bueno, vamos a empezar claramente. Primero él empezó a decir de cosas que ni siquiera las entiende, ni siquiera ha leído los versículos que he ido. Ahora, me interesa bastante ahondar en varias partes. Primeramente, dice él que el apóstol Pablo perseguía a los gentiles. Bueno, eso no es una prueba, Señor, de que, o sea, que Pedro sea un líder. Eso no viene al caso. La Biblia jamás menciona un liderazgo de Pedro. Primeramente dice que usted me da un pacatazo, pero no veo dónde me da un pacatazo, porque todos los versículos que usted ha dado no han demostrado ninguna supremacía de Pedro sobre los demás apóstoles. Al contrario, lo que demuestran es que él tenía un liderazgo como cualquier otro. Entonces usted no ha demostrado nada. Hay poco que refutarle porque no tengo que refutarle yo. La verdad, porque los versículos que usted ha mencionado, vamos a leer los versículos, ahorita se los voy a leer ahí rapidito, y vamos a irnos a Gálatas, capítulo 2, versículo 9, vamos a ver qué dice el versículo, que es lo único que le miré que tenía un poco de sentido común, pero yo lo veo aprisionado a usted, aquí. Bueno, yo sé que este debate se hizo así sin preparación. Vamos a ver, dice, vamos a leer el capítulo, Gálatas capítulo 2, versículo 8. No, el 7 lo vamos a leer, desde el 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incursión, como a Pedro el de la circuncisión. Fíjense bien, aquí no te corrobora el apóstol Pablo que él es el apóstol de los gentiles. Y lo dice la Biblia. O sea, yo no sé por qué lee este versículo
porque este versículo lo refuta a él, porque él quiere poner como líder a Pedro, lo quiere poner sobre los demás, pero aquí se ve que lo enfrenta a Pedro, y vamos a ver si no es cierto que lo enfrenta a Pedro. Mírate, y cómo quedas completamente refutado aquí. Y dice en el 10, dice, solamente nos pidieron que acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjense bien, el apóstol Pablo lo enfrentó cara a cara y lo regaña. Yo no sé, o sea, de dónde ha sacado ustedes. El apóstol Pablo reprende, lo regaña a Pablo. El apóstol Pablo reprende a Pedro. Lo dice, lo resistí cara a cara. Lo dice el versículo, no lo digo yo. Así que, sinceramente, a mí es risible lo que usted dice, señor. Mire, dice que lo resistió cara a cara. Eso es lo que dice el versículo aquí. Yo no veo que el Pedro se haya disculpado ni nada de esas tonterías que dice usted, esas cosas que dice usted, sino que lo que dice aquí es que lo enfrentó, dice. Pues antes de que viniesen de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que se vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, y en su simulación participaban también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, el apóstol Pablo lo que hace es reprender a Pedro aquí, el apóstol Pedro, lo reprende. ¿Por qué? Porque miren, en el 11 dice claramente, en el 10 lo podemos leer del 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, bien, y le dice, lo resistió cara a cara. O sea, lo regañó. Es regañado. Entonces el apóstol Pedro es regañado por el apóstol Pablo aquí, porque estaba judaizando a los gentiles. Entonces, él ya estaba él cometiendo pues un error. Y entonces por eso viene y lo reprende el apóstol Pablo. Ahora usted me dice que el apóstol Pablo perseguía a los gentiles y que el apóstol Pedro estaba antes. Eso no importa, Señor. Si yo le puedo decir, Moisés estaba antes. José estaba antes. Samuel estaba antes. Y eso no tiene nada, absolutamente nada que ver. Que esté antes o después. Entonces no tiene ningún tipo de importancia. Carece de algún tipo de importancia. Usted le da importancia a algo que realmente ni siquiera tiene importancia. Ahora dice que la palabra cefas significa, y que el diccionario esto no lo dice. No, señor. La palabra cefas no significa ni piedra pequeña ni piedra grande. Se puede referir tanto a una piedra grande como a una piedra pequeña. Pero el Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 42, nos dice claramente que significa será llamado Cefas. ¿Qué significa Pedro? Fíjense bien, ¿qué significa Pedro? Piedra chiquita. Entonces, con Juan 1:42, nosotros comprobamos que la piedra en Mateo 16:18 es una roca chiquita. Y Juan 1:42 lo comprueba. ¿Dónde quedó su primado de Pedro? En la Biblia, ¿dónde está? Ahora, todos los falsos, esto no lo creen ni siquiera los católicos ortodoxos. ¿Por qué? Porque Juan 1:42 lo comprueba. Tú serás llamado Cefas, que significa Pedro, una piedra chiquita. Ahora, eso puede ir a un diccionario Strong, claro, yo tengo el diccionario aquí, lo tengo electrónico. O sea, eso lo dice la Biblia, y cualquier persona puede ir ahorita en un diccionario y irlo a buscar, ya sea una Biblia interlineada también, pueden ir a buscarlo ustedes y se pueden dar cuenta, lo que yo les estoy diciendo es cierto. Entonces, definitivamente a mí me parece risible, sus argumentos son pobres, bien pobres, porque realmente ese primado de Pedro simplemente no existe, Señor. No existe en las Sagradas Escrituras. No existe el liderazgo de Pedro. Fenomenal que ustedes se han inventado. Pero vamos a darle otro argumento y vamos a ver qué le podemos dar
un argumento más, ¿verdad? Para que ver que... Miren lo que dice el Catecismo numeral 424. Yo no acostumbro utilizar patrística mucho, pero bueno, también se debe usar, ¿verdad? Movidos por la gracia del Espíritu y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Sobre la roca de esta fe confesada en San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. San León Magno, sermones 4.3, PL 54, 51, 1 PL. Entonces eso lo puede encontrar también en la fuente del Vaticano, la página oficial del Vaticano, que sobre esa confesión, fíjense bien, sobre la confesión sobre nuestro Señor Jesucristo se funda la iglesia. Entonces el Vaticano tiene contradicciones. Los católicos tienen un montón de contradicciones porque su mismo numeral los refuta. Ahora, vamos a ver qué dice la Enciclopedia Católica. Mira, esta es la Enciclopedia Católica de la primera enciclopedia. Vamos a ver qué dice. Dice que es a base de... Vamos a ver si podemos leer aquí. Y dice la Enciclopedia Católica, volumen 1, dice. En cuanto a la duración de su actividad apostólica, dice, en la capital romana, la continuidad o la residencia allí, los detalles y su éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y su muerte, todas estas cosas, cuestiones son inciertas. Un minuto, César. Solamente mediante hipótesis más o menos bien fundamentadas. O sea, la misma Enciclopedia Católica, volumen 1, dice que está basado todo el transcurso de los 3 primeros siglos sobre hipótesis. O sea, todo lo que se ha dicho aquí simplemente es falso. Los 3 primeros siglos, los 32 papas que yo mencioné y todas esas locuras, que eso no existe. Eso lo han manipulado la historia. Él va a empezar a decir ahí, a mencionar, puede mencionar los papas que quiera, pero la Biblia no aprueba ese primado de Pedro, no existe. Y tampoco el mismo catecismo lo refuta a ellos. Entonces, enséñeme usted dónde hay uno. ¿Dónde? Tiempo. Gracias. Bueno, pues ahora continuamos con los 10 minutos de contrarrefutación de nuestro hermano Boris Glenn. ¿Estamos listos, hermano Boris? Claro que sí. Ok, pues comenzamos en 3, 2, 1, comienza. Ok. Es bastante la desesperación de César Moncada al querer demostrar cosas que no están escritas en la Biblia. Ya va repitiendo argumentos, ya no tiene nada de fuentes. Eso es claro en una derrota. Y él se ve derrotado, obviamente, y por eso trae sus gritos aquí. Y yo pienso que debería tomarse un vaso con agua para tranquilizarse. No es solamente decir, no existe el primado de Pedro y punto. O sea, ¿por qué? Y cuando les preguntas por qué, te dicen porque sí. Ese es el argumento de César Moncada. No ha dado ahorita diccionarios, no ha dado enciclopedias, no ha dado nada de nada. La última frase que nos ha dado de la enciclopedia católica, ¿qué decía? O sea, no decía absolutamente nada. ¿Qué decía del primado de Pedro? Totalmente falso todo lo que se ha dicho. Ay, ¿por dónde comienzo? A ver, vamos a irnos a Gálatas. Porque solamente tocó Gálatas, ya al último le tocó repetir. A ver, vamos a explicarle un poquito más lo que significa Gálatas. Como ya le dije, este libro había sido escrito mucho más antes de que se citar Moncada, claro, mucho más antes del Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén te decía claramente, y así como tú lo dices, el Evangelio de la circuncisión, de la no circuncisión, totalmente falso. Esa traducción está errónea, la cual tienes tú en tus manos, y no es el Evangelio de la circuncisión, sino es el Evangelio a los de la circuncisión y el Evangelio a los que no son de la circuncisión. O sea, te lo dice textual. Pero en esa parte, cuando dice el evangelio de la circuncisión, no hay evangelio de la circuncisión. Ahí te estuvieras contradiciendo César Moncada. Primero, evangelio se da en el Segundo Testamento, no en el Primer Testamento. Primero.
No hay evangelio en el Primer Testamento. La palabra evangelio no se utiliza tampoco en el Primer Testamento. Así que todo lo que has dicho es totalmente falso y tu traducción está totalmente chueca y con razón. No, yo me preguntaba por qué también tus pensamientos estaban chuecos si tienes ahí una fuente totalmente fallida. Obviamente que tus pensamientos van a ser disparados. Eh, Mira, César, vuelvo a repetirte. En esa parte no vuelvas a cometer otro error en otro debate. En esa parte dice a los de la circuncisión, no dice a los, o mejor dicho, el evangelio de la circuncisión, sino dice el evangelio a los de la circuncisión. O sea, a los judíos tenía que llevar el apóstol San Pedro y específicamente a partir de que la iglesia le envía a San Pablo. ¿No te acuerdas quién ha enviado a San Pablo acaso a los paganos? ¿Quién le ha impuesto las manos a Pablo, a Bernabé, y les ha dicho, vayan hacia los paganos? Ha sido la iglesia. Sí, tal cual te lo digo yo. Tal vez no te has enterado, pero ha sido la iglesia quien les ha enviado, les ha impuesto las manos y les ha dicho, vayan a los paganos y prediquen el evangelio. El mismo evangelio que predicaba San Pedro, el mismo evangelio que predica Juan, el mismo evangelio que predica Lucas, el mismo evangelio que predican todos los demás apóstoles. Este mismo evangelio, su misión era de Pablo, específica misión, y te lo estoy diciendo específica, era llevar a los gentiles y a los paganos este mismo evangelio. Por eso te decía ya el mismo apóstol San Pedro en Hechos de los Apóstoles, y te lo vuelvo a repetir, parece que no has escuchado, abre un poquito más los oídos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, donde está 15, versículo 7. Tú decías que Pedro no era un líder, tú decías que Pedro no era el primero, y verdaderamente que sí es el primero. Porque te dice aquí, en el 7 dice, después de una acalorada discusión, donde estaban Pedro, perdón, donde estaban Santiago, donde estaba Juan, donde estaba Jacobo, ¿te acuerdas? César, donde estaba Pablo, el Pedro se levanta y dice, después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios, o sea, aquí ya no hay palabras de hombre, ya no hay lo que tú dices supuestos, aquí dice Dios, cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, o sea, en los primeros días de caminar de esta misma iglesia, ya había intervenido Dios, pero ¿por medio de quién? Y aquí te dice, en los primeros días, cuando quiso que los paganos, o sea, en esos primeros días los paganos ya habían escuchado el Evangelio mucho más antes que Pablo llevara el Evangelio a los paganos, mucho más antes. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, ese mismo tiempo ya Pedro llevaba a los paganos el Evangelio. O sea, Pedro, ¿qué Evangelio llevaba a los paganos? El evangelio judío, eso no existe. Por ejemplo, no hay un evangelio judío, no existe eso. La palabra evangelio se ha dado desde el cristianismo, desde el Señor Jesucristo, y vamos a ver cómo confirma este mismo apóstol San Pedro, qué evangelio llevaba a los paganos y a qué les hacía convertir este mismo apóstol San Pedro a los paganos. Vamos a ver si es como dice César, que llevaba el evangelio de que se circunciden, de que, qué sé yo, los ritos antiguos, de que maten tortolas, de que hagan todas esas cosas. Vamos a ver si Pedro llevaba ese evangelio o Pedro llevaba el evangelio de Cristo. Vamos a ver cuál evangelio llevaba. Dice, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio, pacatá, y abrazaron la fe. Y Dios, dice que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, al comunicarles el Espíritu Santo igual que nosotros, dice. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. Dice, ¿quién de ustedes puede mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, ahí está, la gracia de quién? Del Señor Jesús.
es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Pacatazo. ¿Qué evangelio llevaba Pedro a los paganos ya en los primeros días, cuando Pablo perseguía a la iglesia de Cristo? Ese mismo tiempo, Pedro llevaba el evangelio del Señor Jesucristo, no del antiguo pacto, no de Moisés, no de Adán, no de matar, que te digo, ovejas, no de rociar sangre, no de holocaustos, nada de eso. Llevaba el evangelio de ¿qué? De la gracia, el evangelio de Cristo. Te dice, Jesús, por su gracia, envolvía a quienes, a todos, paganos y judíos. ¿Por medio de quién? Cuando Dios quiso que por medio de mi boca se transformen al evangelio, ¿quiénes? Los paganos. ¿Cuándo? En los primeros días. Pacatazo. Cométela, César Moncada. Ahora, wow, eso es refutar, César. Eso es refutar con fundamento, eso es refutar también con cronología, porque, vuelvo a repetirte para que lo grabes una y otra vez, el Evangelio, o mejor dicho, la carta a los Gálatas o el acontecimiento de los Gálatas sucede mucho más antes que el concilio, este mismo concilio de Hechos 15, este mismo concilio de Jerusalén, sucede mucho más antes, lo de Gálatas. Y aquí, cuando estaba Pablo, se queda Pablo calladito. ¿Por qué? Porque sabe que Pedro ha sido el primero en llevar a los paganos el evangelio, no de los judíos, el evangelio del Señor Jesucristo. El primado de Pedro. El primado de Pedro, claramente te lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre Pedro está constituido la Iglesia. Pedro, ¿como qué? Como primera piedra de esta construcción, de este templo espiritual que el mismo Pedro data en su primera epístola, capítulo 2, versículo 5. Ustedes ya han visto, ya se ha dicho todo, ya se ha expuesto todo con diccionarios, con verdadera teología y todo aquello. Y vamos a pasar al tiempo de las preguntas, donde va a estar más interesante todavía, y vamos a ver cómo zafa el mismo César Moncada, ante estas preguntas. Muchas gracias. Le quedaban 30 segundos al hermano Boris, pero pues creo que ya terminó. Sí, déjame decir solamente, César Moncada, estás refutado. Bueno, pues ahora proseguimos con las preguntas. Son 2 preguntas por persona y en cada pregunta va a consistir de 1 minuto por la pregunta, 3 minutos de la respuesta y vamos a tener 2 minutos de contrarrespuesta. Este es el formato que se nos dio el día de ahora para hacer este debate. Y les saludamos a cada una de las personas que se han estado conectando, a las personas que han estado viendo este video, y les pedimos que sigan compartiendo y que se sigan conectando a su canal, César Moncada, canal oficial. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta y le pasamos el micrófono a nuestro hermano César Moncada. Adelante. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Me podrían mostrar el nombramiento o la sucesión de Lino en la Biblia? La sucesión de Lino en la Biblia. Vamos a ver. Pasamos con nuestro hermano Boris Glenn a sus 3 minutos de respuesta de la pregunta de nuestro hermano César Moncada. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias. Yo entendí la pregunta tal cual se me expuso y voy a responder tal cual se expuso la pregunta. Estaba mal formulada, pero no hay tiempo de una reformulación. Me dijo si yo le puedo demostrar en la Biblia la sucesión de San Lino. La respuesta es sí, César Moncada, yo te puedo mostrar en la Biblia la sucesión de San Lino. Gracias, esa es la respuesta, porque la pregunta estaba mal formulada. Bueno, pues ahora proseguimos con la primera pregunta de nuestro hermano Boris Glenn. Tienes 1 minuto, hermano Boris. A nuestro hermano César Moncada le vas a hacer su pregunta. Bueno. ¿Mande? Perdón, Ubaldo. Creo que tenía la contrarrespuesta. Oh, perdón, sí, cierto. Perdón.
Seguimos con ya con la contrarrespuesta a nuestro hermano César Moncada. Adelante, hermano César. Bueno, claramente no nos mostró el versículo, ni el capítulo, ni nada. Claramente que va a utilizar algunas partes donde menciona va a utilizar y va a torcer de alguna manera, pero mire, señor, no existe ninguna sucesión de lino. No hay. Ese versículo no existe. No hay ningún nombramiento de lino como líder en la Biblia. Eso no existe. Es un dato demasiado importante como para que no estuviera escrito en la Biblia. Tampoco hay un nombramiento de Pedro, tú eres el líder sobre los demás apóstoles. Eso no existe. No está en la Biblia. Por eso ni la misma Iglesia Católica Ortodoxa les acepta eso a ustedes. Porque es falso. Imagínate, si la primacía de Pedro es falsa, pues todo se decae. Todo es falsa la iglesia. Porque es el fundamento de ustedes. Entonces, si ustedes están edificados sobre una mentira, es un dato demasiado importante, Boris, para que no haya olvidado a los apóstoles escribirlo. Demasiado, o sea, estamos hablando de la argumentación de la Iglesia Católica, imagínate, el líder. Porque sobre Pedro es que se funda toda la Iglesia Católica. Entonces, ni siquiera, fíjate bien, ni siquiera el catecismo lo dicen. El catecismo lo dicen. Tiempo. Antiguo. Yo te acabo de leer también. ¿Te acuerdas que le Tiempo. Bueno, y ahora comenzamos con su primer pregunta de nuestro hermano Boris Glenn. Tienes un minuto, Boris, para hacer tu primer pregunta a César Moncada. Adelante. Ok, César Moncada, escucha bien, quiero respuestas concretas, ¿ok? Así como yo te respondí. Tiene 2 minutos de contrarrespuesta. Boris, claro, espérate, un momento. Claro. Dale. Ok, César Moncada, ¿me puedes nombrar la enciclopedia, o mejor dicho, el diccionario, el cual usas para decir que Cefa significa piedra chiquita o que Petra significa piedra chiquita? Adelante. Vamos, César, con tus 3 minutos que tienes para responder la pregunta de nuestro hermano Boris Glenn. Adelante. Bueno, claro que te puedo responder. Mira, esto incluso te lo puedo mostrar en una Biblia. Tendría que mostrártelo en una Biblia, dame un minuto, te la puedo mostrar escrito. Tengo una Biblia donde yo la muestro, incluso te la puedo mostrar, pero tardaría un poquito en buscarla. Pero sí te puedo mencionar que está en el diccionario Strong, puedes encontrar lo de Petrus y Petra, de una piedra grande y una piedra chiquita, que significa, también la puedes ver en una interlineal. Ya de Francisco de la Cueva, tú lo puedes ir ahí, ver ahí está, lo puedes encontrar. Entonces, en cualquier interlineal bíblica la puedes encontrar en cualquier contexto bíblico que tú tengas concordancia, incluso concordancias de la Biblia, las puedes encontrar. En la mayoría la puedes encontrar hasta en las Biblias interlineales, donde tienen la concordancia de la Biblia. De tu propia Biblia los puedes encontrar, incluso católica. Entonces, ya te dije, lo puedes encontrar en el interlineal de Francisco de la Cueva, como también puedes encontrar el diccionario Strong. Lo puedes encontrar. Está lo que yo te estoy diciendo, una piedra pequeña y una piedra grande. Entonces, mira, dame a ver si me da el tiempo para buscártelo. Para que veas que yo no estoy mintiendo. A las pruebas me remito, como dicen. Vamos a ver, Mateo 16, 18. Mira. Vamos a ver si lo podemos enfocar ahí. Si ven la palabra chiquita que ven ahí, Petrus, Petra. Esas letras que se miran ahí, chiquitas. Petrus y Petras. ¿Dónde estamos aquí? Mateo 16, 18. No sé si se alcanza a ver. Por ahí, Petrus y Petra, mira. ¿Sí ves? 2022. ¿Sí ves? Es en una, Tiempo, 2022. César. Es en una Biblia. Tiempo. Mira. Tiempo, César.
Son 3 minutos, Y ¿no? ahora pasamos con los dos Son 3 minutos, ¿no? ¿Eh? Son 3 minutos, eran. Son ¿Ya 3 minutos, pasaron? eran. ¿Ya pasaron? Sí, llegaste a los 3. Oh, ok, gracias. Oh, ok, gracias. Seguimos con nuestro hermano Boris Glenn con sus 2 minutos de contrarrespuesta. Adelante, Boris. Me gustó la cara de desesperación de César que puso al buscar su libro. Esto lo voy a tomar en captura. Pero lamentablemente, César, déjame decirte que todo lo que estás diciendo con el diccionario Strong es totalmente falso. No existe eso lo que tú dices. Más bien me afirma a mí porque Petra significa roca. Pacatazo. En el diccionario Strong, Petras significa roca. Y así se le llamaba al mismo apóstol San Pedro, porque Petrus es lo mismo que Petras, se saca de la misma palabra Petras y significa roca. No me quisiste responder sobre el diccionario en hebreo cuando te pregunté, Cefas, lo de Cefas, ¿de dónde sacas que es piedra chiquita? No existe eso. Prácticamente no existe, no tienen las bases para decir que era una piedra chiquita en el idioma, por ejemplo, hebreo o en el arameo. Por ejemplo, la palabra cefas o la palabra kefas, que es prácticamente lo mismo, que significa ¿qué? Roca o piedra rocosa. Así que le damos un pacatazo y esto está en el diccionario de Salamanca. Yo sí tengo autores y sí tengo también diccionarios en los cuales yo me baso. Muchas gracias a todos y pues esto está contado. Tiempo, Boris. Y bueno, vamos, como yo hace rato me confundí, vamos a sus 2 minutos de contrarrespuesta del hermano César Moncada a lo que ahorita el hermano Boris Glenn acaba de decir. No. ¿Estamos bien? No, yo pregunté, César respondió y yo dime. Es que hace un rato, si te diste cuenta, César, él me corrigió de esa manera, pero entonces no. Entonces seguimos con la pregunta, la segunda pregunta de nuestro hermano César, y pues tienes tu minuto para hacer tu pregunta, César. Adelante. Bueno, vamos a entender. Mira, Boris, si tú no tienes ningún fundamento bíblico, ninguna manera de probar desde las Santas Escrituras, ¿cuál es tu fuente fidelina para querer sostener el primado de Pedro si la misma palabra de Dios no la prueba? Ahí tiene mi pregunta. Bueno, pues ahora tenemos los 3 minutos para que tú respondas a la pregunta del señor César Moncada. ¿Estuvo clara la pregunta, Boris? ¿La entendiste? Sí estuvo clara. Sí. Ok, pues entonces adelante con tus 3 minutos. Ok, muchas gracias. César, estás equivocado. Primero, tengo que corregirte y tengo que decirte que en la palabra de Dios, obviamente, que está el primado de Pedro. Lo acabas de leer, por ejemplo, cuando te di el mismo pasaje, cuando te decía que Pedro era el primero, y eso te lo decía textualmente, la palabra del Señor. Estos son los nombres de los 12 discípulos. Primero, Pedro, y ahí te dice que el primado lo tiene Pedro. Posteriormente, también en Mateo 16:18, el mismo Señor Jesucristo le dice, sobre ti, o sea, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Primado de Pedro, la autoridad que le deja al mismo apóstol San Pedro. Justamente tú te confundías con las llaves las llaves de la ciencia son muy distintas a las llaves del reino de los cielos. No sé si ustedes pueden comprender las llaves de la ciencia, claramente te dice de la ciencia, y aquí te dice las llaves del reino de los cielos, es totalmente distinto. Justamente esa autoridad, para negar esa autoridad tenías que tener ese argumento. Posteriormente también tenemos bastantes pasajes y te los puedo decir ahorita hasta que me quede el tiempo. Por ejemplo, en Mateo 10:2, en Marcos 3:16, en Lucas 6:14, en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, donde el mismo apóstol San Pedro dicta el primer discurso de la iglesia, es el primero que da el primer paso, o sea, con ese primer discurso de la iglesia, cuando todos están reunidos, es el que se levanta en medio de todos ellos y dice, por primera vez, cuando el mismo Señor Jesucristo asciende a los cielos, les deja ahí a ellos, es el primero en proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también entre todos los apóstoles es el único que pues que recibe
el nuevo nombre, por ejemplo, de Pedro, ¿no? De piedra, de roca, de Petra, ¿verdad? Esto está también en Juan 1:42 y en Mateo 16:18. Podemos ver también con el primado de Pedro, Juan 21, Podemos ver también con el primado de Pedro, Juan 21, 18, Hechos 17, 20:28, Primera de Pedro Hechos 5:2, 20:28, Primera de Pedro pues, 5:2, donde es tiempo, pues es tiempo. Ubaldo. Tiempo. Gracias. Tiempo, Boris. Gracias. Ok, bueno, pues pasamos a los 2 minutos de contrarrespuesta de nuestro hermano César Moncada. ¿Estás listo, César? Listo. Adelante. Listo. Toma tus 2 minutos, ahora. Bueno, se da cuenta, señor, que no existe, no tiene ningún fundamento, porque ningún fundamento de lo que usted pueda decir o que se mencione primero a Pedro, eso no es un argumento para decir que Pedro es líder de los demás. Ese es el argumento pobre que usted tiene. Ahora, sí le he enseñado la Biblia que dice Petrus y Petra, se lo he enseñado en la Biblia física, y también pueden ir a un diccionario Strong o una interlineal de Francisco de la Cueva, que ustedes pueden comprobar en cualquier interlineal bíblica, lo pueden encontrar, incluso en las católicas. Entonces, es una verdad que no se puede negar, señor. Entonces, Cefas no significa ni piedra grande ni piedra pequeña, pero cuando en Juan 1:42, el Señor ya lo aclara, que Cefas significa Pedro, entonces Petrus, una roca chiquita. Entonces no existe ese primado de Pedro. Yo les digo esto a ustedes, no existe. No hay primado de Pedro. No hay. Ni siquiera la verdadera iglesia católica, que es la iglesia católica ortodoxa, ellos por su antigüedad son la verdadera iglesia. Ustedes son una separación de la católica ortodoxa, ni siquiera son antiguos. Te reclaman antigüedad, pero no son antiguos. Entonces, date cuenta que ni siquiera los mismos católicos ortodoxos aceptan ese primado, porque es falso. Los católicos griegos no lo aceptan. Tampoco aceptan el primado de Pedro. Entonces, ambas iglesias católicas, ¿verdad? Pues tantas miles de denominaciones católicas que hay, parecidos miles, ¿verdad? La iglesia católica nunca fue una sola iglesia, no que ha sido un grupo de separaciones de iglesias. Primeramente te digo claro, ¿va? Pero si nos vamos Claro, en el sentido de la pero si Tiempo, nos César. vamos en el sentido de la antigüedad. Tiempo. Gracias. Bueno, proseguimos con la última pregunta de nuestro hermano Boris Glenn a nuestro hermano César Moncada. Tienes 1 minuto, hermano Boris, ahora. Ok, muchas gracias. Vamos a proceder a preguntarle algo muy importante a César Moncada. Vamos a hacer que él mismo admita con sus propias palabras. ¿Qué dice Mateo 10:2? César Moncada dice, ¿estos son los nombres de los 12 apóstoles, primero Simón llamado Pedro? ¿Sí o no? Listo. Ahora va el tiempo para nuestro hermano César Moncada. Tienes 3 minutos, César, para contestar la pregunta de nuestro hermano Boris Glenn. Adelante. no hace ningún sentido. No hace ningún sentido. Se mencione Pedro se mencione primero. O sea, eso no O sea, le da eso no le da liderazgo. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor, Osvaldo? Yo oigo una retención de sonido. Entonces, mira, no tiene ningún sentido. Ahí me das unos segundos más. No tiene ningún sentido que se mencione más, que se mencione primero a Pedro, porque tú lo que necesitas es demostrar el liderazgo que Pedro tenía sobre los demás apóstoles. Pero ese versículo simplemente no existe. No está en la Biblia. Y es un dato demasiado importante, Boris, para que no exista en la Biblia. Te das cuenta del tremendo error que cometen ustedes por salirse de las Sagradas Escrituras. Cometen errores garrafales. Entonces, el primado de Pedro también es una doctrina que la hicieron oficial hasta en el año 1840. Entonces, no es una doctrina tampoco antigua. Oye, el liderazgo que puedes utilizar tú de algún padre, se está hablando del liderazgo de Pedro, no está hablando de una primacía o de un papado, porque esa del papa no existe tampoco.
Eso ya empieza, los papas empiezan desde el siglo IV. Cuando ya el emperador Constantino funda la iglesia, se empiezan a formar la iglesia, se empiezan a perseguir a la iglesia, a la verdadera iglesia de Jesucristo, que somos nosotros. Ustedes empiezan a matar, a asesinarlos. Entonces, te das cuenta que eso no existe. Sí, y esa es la base de toda la iglesia católica. Fíjate, si su raíz es falsa, todo lo que viene es falso. Todo lo que está arriba es falso. La raíz de ustedes es falsa, es para que reflexiones. ¿A quién estás defendiendo? ¿Estás defendiendo la palabra de Dios? ¿O estás defendiendo una institución millonaria como el Vaticano? Porque pues el Vaticano tiene millones de personas asesinadas en la Santa Inquisición. Mató millones de personas. Entonces es completamente absurdo pensar que una iglesia, ¿verdad? Sea la iglesia de Jesucristo, con tanta mancha de sangre que tiene y aparte errores garrafales de las escrituras. Si ustedes fueran la verdadera iglesia de Cristo, no tuvieran esos choques con las escrituras. Entonces, es para que pienses. ¿Cómo te das cuenta que hoy, cómo has quedado? ¿Dónde quedó el primado Pedro? No lo pudiste demostrar, porque no está en la Biblia. No existe. El mismo apóstol Pedro se presenta como cualquier otro anciano. Él mismo lo dice con su propia boca. Yo, anciano con ellos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Yo, anciano con ellos. Presbítero. Yo, anciano con ellos. O sea, él se presenta como un líder como cualquier otro líder. Él se presenta como un líder como cualquier otro líder. César, tiempo. Te di 15 segundos más. Gracias. Bueno, y entonces ahora vamos con los 2 minutos de contrarrespuesta de nuestro hermano Boris Glenn. Adelante, Boris. La pregunta era clara y han visto cómo se ha salido del tema, vituperiando, insultando y calumniando y diciendo totalmente cualquier cosa que no tenía nada que ver con la pregunta. Yo le dije si en el Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículo 2 decía que primero era Pedro y le decía sí o no. Esa era la respuesta que me tenía que dar. Él tenía que dar y decir, sí, evidentemente es. Pero sabemos que ellos no aman la palabra del Señor, sabemos que ellos no, ni siquiera saben qué es Biblia, porque recordemos que la Biblia ha sido establecida por la Iglesia Católica ya en el 382 y 384, donde se establece pues las Sagradas Escrituras. Posteriormente también otra falsedad que a mí me causa totalmente risa el decir que la Iglesia Ortodoxa es la primera y que nosotros nos hemos separado de la ortodoxa. Totalmente al contrario, andate a estudiar historia, más bien año 1050 o 1054, perdón, es donde se separa la Iglesia Oriental de nosotros, porque hasta el año 1054, déjame decirte, César Moncada, perdón, que este mismo primado de Pedro se creía en la Iglesia Ortodoxa, se creía en la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la misma sucesión, los mismos papas eran los mismos papas, tanto allá como en aquí. Así que con eso te doy un pacatazo tremendo. Quien se ha separado de la historia han sido ellos, y pues para enseñarte un poquito, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dicen, ¿no? Ya va diciendo calumnias y todo eso. César Moncada, déjame decirte que está refutado y confutado y todo lo que quieras, pero no porque tú digas que está refutado, que no pudiste demostrar, no vas a ganar un debate, tienes que ganarlo con argumentos. Y en este debate, quien tuvo más argumentos y quien tuvo la verdad con la palabra del Señor textual, te refuté absolutamente todos tus versículos, he sido yo. Así que pues yo me voy contento y pues te dejo ahí. Tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, pues con esta contrarrespuesta de nuestro hermano Boris terminamos este compartir de la palabra del primado de Pedro. Les damos las gracias a todas las personas que han estado presentes o los que se han estado conectando, y les pedimos que sigan compartiendo este video y que cada uno de ustedes tome sus datos, que estudien la palabra de Dios y vean lo que los dos hermanos compartieron, y cada una de las personas que han estado viendo este video que saque sus conclusiones. En este tiempo que tenemos de despedida no va a haber contrarrefutación, no se va a hablar más del tema, solamente es despedida. Y comenzamos con la despedida de nuestro hermano César Moncada. Tienes 2 minutos, César, adelante.
Sin más que decir, darle gracias a todas las personas que han estado presentes en este debate. Por favor, compartan el video. Darle gracias a Buscando la Verdad, José Dagoberto Fernández, al hermano Joel Moody, a Benito Pérez, Álvaro Hernández. Saludos, hermanito, Dios te bendiga. Y a todos los hermanos que vayan a ver este video, les mando muchos saludos. Al hermano Salvador Barragán, al pastor Manuel Solís, al pastor Eduardo Gutiérrez, y le mando saludos a Elmer Scott. Y saludos a todos los hermanos Arnold Portillo, al hermano Carrasán también, que nos acompaña muchas veces, y a Dani Tucayo también. Le mandamos saludos a todos los hermanos que nos acompañan, a Sofía Vigil, si por ahí llega, al hermano Corazón de Oro también le mandamos saludos, y a todos los hermanos que van a ver esto. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Tomen sus anotaciones y ustedes son los jueces. Muchísimas gracias a tío Ubaldo y a Boris Glenn por compartir, ¿verdad? Venir a compartir la palabra del Señor, y que sea la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Saludos a José Dagoberto Reyes Cervantes. También muchos saludos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, hermano César. Y bueno, ahora continuamos y le pasamos el micrófono a nuestro hermano Boris para su despedida. No hay contrarrefutación, solamente despedida, y le damos las gracias a todas las personas que están ahorita escuchando, viendo y que tomaron sus apuntes de lo que fue el primado de Pedro. Les recomiendo, este fue un debate a la altura, y pues los dos exponentes sacaron lo mejor de sí. Y les quiero pedir a todas las personas que están viendo este video que sigan compartiendo y que sigan invitando más a las personas a que vengan y se formen más de la palabra de Dios a través de este tipo de compartir la palabra de Dios. Y le pasamos el micrófono a nuestro hermano Boris Glenn. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias, Ubaldo Rodríguez, y gracias a todos los que han estado aquí presentes. Solamente le voy a hacer una petición a César, que no elimine el video, porque verdaderamente hay muchas experiencias, ¿no? En canales también, cuando hemos ido a debatir, que eliminaban el video. Yo pienso que no lo va a hacer, y pues muchas gracias, César, por invitarme a tu canal y poder exponer pues la doctrina de la Iglesia Católica. Ha sido muy bonito compartir. Y pues yo me voy contento, despidiéndome siempre y dando gracias a Dios, y dando gracias también a todos nuestros hermanos católicos que se van a nutrir con estas palabras, y también a los hermanos separados, para que pues puedan un poquito digerir lo que es el primado de Pedro. Muchas gracias, y pues vamos a estar acompañándoles todavía un largo camino. Adelante, Waldo. Pues bueno, yo les doy las gracias tanto al hermano César Moncada, que estamos en su canal. Por favor, suscribirse al canal de nuestro hermano César Moncada. Es canal oficial, César Moncada. Búsquenlo y denle un like al video, y sigan compartiendo este video, por favor. Y también le doy las gracias a nuestro hermano Boris Glenn por haberme dado la oportunidad a ustedes dos de estar con ustedes aquí en este compartir de la palabra del Señor. Bueno, les mando un abrazo y un saludo. Yo vivo en la ciudad de Chicago, Illinois, y soy cristiano católico y pertenezco a la iglesia San Blas de aquí en Chicago, Illinois. Bueno, César, un abrazo a la distancia, un abrazo, Boris, que Dios me los bendiga, a todas las personas que han estado viendo este gran compartir de la palabra de Dios. Les sigo pidiendo, por favor, que sigan compartiendo este video, y que se den cuenta que hay buenos expositores, hay buena gente que está haciendo su trabajo y que están haciendo lo mejor que ellos pueden para compartir la palabra de Dios a través de estos medios. Adelante, César. Sin más que decir, darle muchas gracias a todos, a Buscando la Verdad, y a todos los que están aquí, a José Dagoberto Cervantes y a todas las personas. Ha sido un placer estar el día de hoy. Si quieren seguirme, mi nombre es César Moncada, y el canal se llama César Moncada, canal oficial. Por si ustedes quieren ver, les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo de las redes sociales, también para que ustedes le den a mi página fan, César Moncada, apologista evangélico César Moncada. Muy fácil de encontrar. Los invito a que ustedes le den like ahí a la página de Facebook. Ahí tengo fotografías, ahí tengo también ¿verdad? Herramientas que sirven para predicar la palabra de nuestro Dios, no solamente en términos del primado de Pedro, sino que también hablamos de otras cosas, como por ejemplo la Trinidad, que es muy importante enseñarlo. Y aquí tengo unas playlists
para enseñarles también a los católicos a que aprendan a defender la Trinidad contra los unicitarios. Entonces, aquí tengo unas playlists también para enseñarles a ustedes a un nivel profesional a defender la Trinidad por si quieren ustedes entrar y aprender, por lo menos en eso de la Trinidad. Ahí estamos para nosotros, para servirles. Entonces, ahí están los videos para que ustedes se edifiquen. Y ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos y Dios les bendiga grandemente. Será hasta el próximo video. Muchísimas gracias. Gracias.